Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarles a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos, segunda generación. Muchas gracias por acompañarnos nuestros compañeros y amigos de la tercera generación y por ahí vamos a tener algunas otras personas invitadas a esta sesión. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida, un feliz año, lo mejor para ustedes en este 2025. Y bueno, pues iniciando con nuestras actividades académicas de este año, en este programa, ya en la recta final casi, con una sesión por demás interesante eh, sobre el tema de la discapacidad. Escuché algunos comentarios cuando participaba el doctor Tovar en un programa de bioética conjuntamente acá con nuestro querido amigo el doctor Genaro Vega, donde hacía algunos comentarios muy interesantes, muy atinados sobre el tema de la discapacidad, un tema que parece muy sencillo, pero que en la práctica nos reviste de suma trascendencia. El tema de la discapacidad, ¿qué se considera a una persona con discapacidad, si es un grupo de atención prioritaria, y bueno, pues toda la parte de arbitrariedades que existen por la falta de conocimiento y por supuesto atentando contra la dignidad humana. Para esto tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor, quien amablemente quiero comentarles que nos va a hacer el honor de participar el doctor Tobar también en el programa de la tercera generación, cosa que me da mucho gusto y le damos también la más cordial bienvenida a tener gente del nivel del doctor Tobar en estos programas académicos. Y bueno, pues para cederle el uso de la voz, quisiera muy brevemente mencionar algunos antecedentes de nuestro invitado de esta tarde, noche, el doctor Juan José Tobar Velasco. Él estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, la carrera de médico cirujano, asimismo también en las disciplinas jurídicas en la Universidad Latinoamericana. Realizó estudios de posgrado en el Centro Médico Nacional La Raza, asimismo en el Hospital de Ortopedia Victorio de las Fuentes, de Fuente Narváez, antes Magdalena de las Salinas. Asimismo, posgrados en Administración del Sistema de Salud en la Universidad de Puebla y Derecho Sanitario en la Universidad de Chapultepec. Igualmente, el doctor Tobar ha tenido formación en diversos foros, como lo fue la Jornada Científica de Investigación sobre Personas con Discapacidad en la Universidad de Salamanca, y asimismo ha fungido como director general de la Cruz Roja Querétaro y cofundador de Voces por la Dignidad, entre muchas otras cosas más. Pues sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestro invitado, no sin antes nuevamente, doctor, agradecerte el que estés con nosotros en esta sesión. Te escucharemos con toda atención. Bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues un placer poder estar compartiendo con ustedes un poquito del tema sobre discapacidad, que es un tema sumamente complejo, aunque como bien decía el doctor Sergio Arellano, pues parece algo de lo más común, de lo más sencillo. Y el tema se titula, pues, ¿cómo entender la discapacidad? Porque a veces creemos que entendemos qué es esto, pero es un universo sumamente amplio donde realmente hay muchísimas cosas que considerar y evaluar, ¿no? Entonces, yo comenzaría, pues, comentando algunas situaciones que algunas son de texto, otras son que me han tocado como vivencias. Yo en mi práctica como cirujano ortopedista manejo muchos niños con discapacidad y personas con problemas neuromotrices de manera muy frecuente. Y me ha tocado escuchar muchísimas cosas dentro del mismo rubro médico. Y bueno, voy a comentar unos cuantos casos. Imagínense un niño con parálisis cerebral infantil que ingresa a un hospital para ser operado de alguna malformación y su médico tratante al pedirlo al personal de enfermería a sala le dice, pásame al monstruito. Y las enfermeras ríen. Eh,
Imagínense un paciente adulto de 70 años de edad que tiene secuelas de una hemiplegia por una embolia cerebral y su médico tratante le dice, no, ya no lo vamos a mandar a fisioterapia porque pues, como es muy mayor, ya no se va a recuperar. Entonces, la rehabilitación es solo para personas que pueden rehabilitarse. Ahora imagínense un niño o una persona adulta con secuelas de mielomeningocele, pues no puede caminar. Y este niño, supongamos, va a un colegio y a solicitar ingresar y le dicen en 28 escuelas, oye, ¿sabes qué? Tu niño no puede ingresar porque pues, corre riesgo de que dañe a los otros niños con su silla de ruedas. Imagínense una mujer de 45 años de edad que tiene parálisis cerebral y que tiene una limitación funcional moderada e intelectual moderada, pero que vive con sus padres y sus hermanos y es víctima de maltrato porque le insultan, la regañan, la golpean, y no la dejan tomar decisiones. Ahora imagínate que esa persona eres tú. ¿Qué es la discapacidad? ¿Es una enfermedad? Ya se ha visto en la actualidad que hablar de discapacidad es hablar, es un término que pronto esperemos vaya cambiando al término de diversidad funcional. Ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo estos temas. Pero hay mucho estigma social. En realmente la discapacidad solo debe estar enfocada en el fondo de la lástima. Eh, Todavía hay lugares y comunidades donde se toma como si fuera un castigo divino, como una cuestión donde la gente hubiera sido castigada por tener un hijo o un familiar que tiene alguna alteración de cualquier tipo de salud, ¿no? Eh, Puede ser visto desde el punto de vista como una carga social también. Son nada más meritorios de caridad las personas con discapacidad. ¿O solo son personas las cuales deben ser restringidas en muchas áreas de su vida para poder actuar? ¿O la discapacidad es una cuestión de derechos, de justicia y de diversidad funcional? Porque todos funcionamos diferente. Y más en la actualidad que se ha entendido un poquito más que lo normal a veces no siempre es lo que pensamos. Hay muchas definiciones de lo que es discapacidad. Y bueno, pues las más comunes son y convencionales. Empezamos con las de la Organización Mundial de la Salud, que dice pues, que es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad dentro de los límites normales. Ya ahorita vamos a ver cómo lo normal pues no siempre es así. Y esta es una versión así como acotada que dio la OMS. Y después viene la Organización Panamericana de la Salud y amplía un poco el término. Y ese término que nos da es un término que se refiere a las personas de discapacidad como aquellas que tienen deficiencias ya sea físicas, mentales, intelectuales, de los sentidos y que son a largo plazo, pero que además interaccionan con algunas barreras y pueden obstaculizar de alguna forma pues, su desarrollo pleno en la vida, ¿no? Y ahí le pongo un signo de interrogación porque como pueden ver ustedes, estas son definiciones netamente lo que llamábamos rehabilitadoras o son definiciones que van hacia el terreno médico, o sea, donde dicen, pues solo la persona que está discapacitada es la que tiene el problema. Sin embargo, ya esto vamos a entrar un poquito más adelante en detalle, eh, dado el activismo social y varias situaciones que se vieron a través de la Organización Mundial de la Salud, se decidió, y mucho activismo social, se decidió generar una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, y ellos hablan de un modelo social donde la discapacidad debe ser considerada como una diversidad funcional, es decir, todos somos, como les comento, actuamos de manera y nos funcionamos de manera distinta, pero es una desventaja que más que ser causada por el problema motriz de la persona o intelectual o de los sentidos, es una desventaja que se causa por las barreras en la sociedad, las barreras y los estigmas que la sociedad les ha impuesto a estas personas en gran medida. Y esto
eh, pues como se ha visto, genera que estas personas estas barreras sean discriminadas, estas personas en todos los sentidos, ¿no? Y ahorita vamos a ver algún poquito de estadísticas, ¿no? Entonces, aquí le pongo una palomita porque aquí ya no nada más incluye la afección física que puede tener la persona intelectual o de los sentidos, sino también la sociedad que no aporta en gran medida y en muchos lugares todavía no lo hace de manera adecuada para que estas personas puedan integrarse y entonces, lejos de ser una persona discapacitada que yo discrimino, pues es una persona que puedo integrar a la sociedad como parte de, ¿no? En la actualidad estamos muy acostumbrados a que todos debemos ser súper productivos y cosas así, pero el sentido humano, el sentido de la dignidad, el sentido de los derechos humanos va mucho más allá de ser productivos. Eh, y bueno, en esta lámina lo que podemos ver es que eh, la puse con varias imágenes porque esto lo vamos a ir tocando sobre la charla, donde vemos que, por ejemplo, muchas de las barreras pueden ser físicas, arquitectónicas, ¿no? Si yo tengo una silla de ruedas, pero no hay forma de acceder porque no hay rampas y tengo escaleras ahí tremendas, pues no va a haber manera que yo, aunque esté intelectualmente en condiciones, no va a haber manera que yo pueda integrarme a una situación de justicia social. Pero también estas personas, ahí vemos un niño que está en un balón de fútbol, pues también son discriminados porque no se les permite en muchas ocasiones participar de actividades, pues que si la sociedad se integrara, por ejemplo, en los colegios, que niños con discapacidad pudieran ser integrados, pues sería mucho más sencillo que no tuvieran este aislamiento, porque como podemos ver, pues son niños que quedan completamente aislados, igual los adultos, porque discapacidad eh, es un rango de edad que puede ir desde el nacimiento hasta la tercera edad, ¿no? Hasta personas mayores, donde pues al final se juntan las enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, ¿no? Pero estas personas con discapacidad han sido víctimas de violencias y de muchísima violencia, a diferencia de muchos grupos que se consideran como minorías y que han exigido sus derechos en muchos rubros. Este grupo desgraciadamente ha sido silenciado, ha sido invisibilizado precisamente porque la sociedad no los integra, no los ve como iguales. Eh, y bueno, la situación es que todo esto genera en las personas con discapacidad pues una situación donde las personas quedan alejadas del trabajo, alejadas de la economía, alejadas del núcleo familiar y alejadas de la educación, que también es muy importante para poder generar eh, una situación de vida pues digna, ¿no? Y también pues son víctimas de violencia por indiferencia. O sea, estas personas muchas veces son ignoradas en sus toma de decisiones. Bueno, ahorita vamos a ver por qué, pero son abusadas psicológicamente, sexualmente, verbalmente, son encerradas, son aisladas, reciben golpes, son violentadas y no es raro. Esto desgraciadamente es mucho más frecuente de lo que uno se querría imaginar. Y bueno, algunas estadísticas más o menos recientes es que de 6 de cada 100 mexicanos pues viven en una situación de discapacidad. Pero bueno, ¿cuántas personas hay en el mundo? Porque pues esto es muy importante tomarlo en consideración. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2023, calculó que aproximadamente 1.300 millones de personas, o sea, una de cada 6 en todo el mundo, tienen algún tipo de discapacidad importante. O sea, es el 16% de la población mundial. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. 1.300 millones es una barbaridad. Pero bueno, ¿cómo estamos en México? O sea, ¿cuánta gente hay con discapacidades? En el último censo, en el censo anterior, el 2010, me parece que fue, se calculó que había entre 6 y 7 millones de personas de discapacidad en el país. Se cambiaron las metodologías para hacer el censo en varios rubros y resulta ser que se encontró que
el 16.5% de la población nacional, o sea, 20.838.108 personas, tienen alguna discapacidad. O sea, estamos hablando de toda la Ciudad de México, por así decirlo. Entonces es algo brutal. El impacto que tiene esto en todos los rubros es algo que socialmente debe llamarnos la atención, porque el Estado mexicano ha firmado todos los tratados y convenios internacionales, sin embargo, pues ha sido absolutamente omiso en muchas cosas y firman, pero pues se cumple muy poco la palabra de lo que se firma y lo estamos viendo ahorita con algunas cuestiones ligadas, por ejemplo, a situaciones de prisión preventiva, ¿no? O sea, se está yendo pues contra las convenciones. Pero bueno, eh, la cuestión interesante aquí es que por cada persona con discapacidad hay un grupo que se ve afectado definitivamente en el que es el núcleo familiar en general. Y este grupo familiar, hay algunos autores e investigadores que se han dedicado a estudiar este fenómeno. Dicen que vamos a suponer que sea un grupo base familiar de 4 personas con la persona con discapacidad. Y esto nos da a que existen 83 millones de personas en el país que están ligadas o relacionadas directamente con alguna discapacidad. Sin embargo, seguimos teniendo mucha dificultad en muchos rubros que vamos a ver un poquito más adelante, pero obviamente, pues el que tener un familiar con una discapacidad en muchos de los casos, pues genera muchos gastos y mucho desgaste, porque aquí hay otro tema que va de la mano con la discapacidad, que es el tema de los cuidadores. ¿Quién cuida al discapacitado? La inmensa mayoría de las veces los cuidadores son mujeres, hasta en el 90% de las ocasiones. Y bueno, pues esto obviamente les limita la posibilidad de trabajar para generar ese ingreso. Se puede ser discriminado por varias razones, por estar discapacitado, con una discapacidad, o por motivo de discapacidad. Es decir, yo puedo tener la discapacidad y ser discriminado, pero además puedo ser discriminado porque tengo que cuidar a una persona que tiene una situación discapacitante, pero por ejemplo en el trabajo, pues no me dan permiso de llevarlo a sus consultas. No puedo ausentarme, no puedo tener un horario especial, no puedo ir llevar a hijo al trabajo que tiene una discapacidad porque no me lo reciben en la guardería, porque, etcétera. Mil razones. Esto hace pues, el fenómeno muy complejo, ¿no? Eh, pero además de esto, las personas con discapacidad, pues también tienen una diversidad muy importante, o sea, tiene muchos factores relacionados como su género, su edad, su orientación sexual, su religión, su raza, su situación económica, sus grupos étnicos, todo esto. Y hay un fenómeno discriminante que seguramente ustedes conocen mejor que yo, que se llama la interseccionalidad. Entonces yo puedo ser discriminado por ser discapacitado, pero además, si soy, no sé, de algún culto religioso que no profese la mayoría, pero además resulta ser que soy de una raza de color X, puedo ser discriminado por esas razones aún más. Y se ha visto que las personas, las mujeres, de género femenino, realmente es discriminado en mucho mayor medida que los hombres y son abusadas de todas las maneras que se puedan imaginar en la mayoría de las veces. Las personas con discapacidad se ha visto que tienen a veces mueren hasta 20 años antes de lo que moriría una persona promedio sin una discapacidad. Muchas veces es por falta de atención médica, muchas veces es por falta de educación, muchas veces es por falta de entendimiento de muchas situaciones o falta de apoyos, ¿no? Y las personas que viven en esta situación muchas veces tienen más riesgos de padecer pues, enfermedades como crónicas, como el asma, como depresión, diabetes, y esto pues porque ellos no se preparan sus alimentos, no pueden elegir muchas veces, a veces se les da de comer pues lo que hay, ¿no?
Y obviamente, pues las cuestiones bucodentales, pues ya ni qué decir, ¿no? Es una cuestión sumamente compleja. Entonces, otra situación que padecen y que no es raro, y pues, los que sean médicos aquí seguramente no me dejarán mentir, muchos establecimientos de salud o no son accesibles, porque no lo son, o les dificultan muchísimo el acceso a estas personas. Se ha visto que la dificultad es 6 veces mayor para acceder a una institución de salud con una persona que tiene discapacidad, ¿no? A veces no tienen rampas o los elevadores no funcionan y eso pasa, pues, aquí ha pasado en hospitales, digo, yo estoy en la ciudad de Querétaro y aquí ha pasado en hospitales importantes, ¿no? Y me dice, ¿cómo es posible que no tengan posibilidad de acceder y el elevador esté descompuesto meses y meses? Eso no puede ser. Obviamente, pues ya hablar de medio de transporte para poder trasladarse a su trabajo, a la escuela o al hospital, a sus centros de salud, les genera 15 veces más dificultad que una persona sin discapacidad. O sea, y lo vemos, ¿no? Los camiones, además de ser inaccesibles, porque pues, no tienen la infraestructura adecuada para, ni la capacitación de los operadores, pues esta gente sigue batallando muchísimo. Y entonces, pues las desigualdades en materia de salud, pues generan una situación de injusticia muy importante. Terminan siendo estigmatizados, terminan siendo discriminados, no pueden trabajar, esto les genera pobreza, son excluidos de la escuela, del empleo, y bueno, pues si también tienen limitación para acceder a su sistema de salud, pues imagínense nada más de lo que estamos hablando. Eh, la Banca Mundial hizo una observación eh, y observó que precisamente los efectos adversos socioeconómicos son más marcados en las familias de las personas que tienen una discapacidad y pues obviamente con menor educación, ¿no? Pero también se vio que la pobreza en la población regular sin una discapacidad puede aumentarte el riesgo de sufrir una discapacidad porque tienes una mala alimentación, porque tienes poca educación, porque vives en un medio contaminado, tus condiciones laborales son inseguras, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a cuestionarlos realmente, pues, ¿dónde estamos parados como sociedad? Eh, yo pienso que una sociedad que no entiende los extremos vulnerables de su sociedad, pues es una sociedad enferma. Y lo vemos en muchas cuestiones de Estado que a veces la política pues no comulga con las necesidades de la sociedad. Eh, en México se calcula que aproximadamente hay 46 millones de pobres en general, pero las personas con discapacidad, la Coneval reportó en el 2020 que prácticamente 50% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza. Eh, no es, no es para espantarse si vemos que no tienen acceso a los medios de justicia, ¿no? Porque ¿no? Los derechos requieren una garantía, ¿no? O sea, yo puedo tener los derechos que yo quiera, pero si no hay formas de garantizar que esos derechos se puedan ejercer, pues es letra muerta. Y este grupo social realmente lo padece y lo padece de una manera muy importante, al menos aquí en México y en muchos lugares, ¿no? ¿Qué factores contribuyen a la desigualdad en materia de salud? Son diversos, son muchos los factores que contribuyen a esta desigualdad en materia de salud. Pero vaya, voy a mencionar solo algunos. Los estructurales, pues es esta forma de discriminación de todas las facetas de su vida. Los discriminan porque pues, a lo mejor su velocidad de pensamiento es un poquito más lenta, experimentan algo que se llama capacitismo, que es simplemente ser discriminados por tener una discapacidad, por ser diferentes, ¿no? Obviamente, pues los factores que
otros factores es como los sociales. Pues la pobreza es una situación que los afecta de manera muy importante porque los aleja de todo, de la educación, del empleo, los pone en riesgo de tener malas condiciones de vida, y obviamente pues de tener descuidos en su salud y que pues no tengan cubiertas todas las necesidades en un terreno tan básico como es lo social, pues somos entes sociales. Políticamente, bueno, pues los estados, no todos, pero algunos, pues tienen muchas deficiencias en cuanto al apoyo, porque prácticamente le han delegado a las familias, pues el cuidado, pero como les comentaba, pues a veces ese cuidado por parte de los familiares pues, genera un gasto de bolsillo brutal que en muchas ocasiones no es posible que las personas puedan subsanarlo de una manera eh, adecuada y esto genera una situación pues terrible porque al final del día las personas no tienen acceso a estos derechos humanos que todos tenemos, ¿no? Eh, todos sabemos pues, cuáles son los principios de los derechos humanos, ¿no? La universalidad, indivisibilidad, la interdependencia y pues obviamente eh, eh, la progresividad de los derechos. Pero al final del día, si lo aplicamos a los derechos, a los principios bioéticos, pues también dice que debe haber autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Y vemos aquí que la realidad de las cosas es que estos grupos sociales pues no están pues, ni remotamente cerca en la mayoría de los casos, ¿no? Tienen muchos factores de riesgo estas personas también con discapacidad, porque tienen, pues como les comentaba, mayor posibilidad de tener enfermedades no transmisibles, eh, tabaquismo, alcoholismo, trastornos de la alimentación, falta de actividad física. Obviamente los que los tienen encerrados, pues ni siquiera les da el sol en muchas ocasiones y no es raro que los mantengan totalmente marginados, ¿no? Y el sistema de salud, pues muchas veces, como les comento, pues a veces no pueden acceder, no hay forma en que puedan acceder porque no hay quien los lleve, porque no hay un transporte público donde puedan trasladarse, etcétera. Hay infinidad de causas, ¿no? Pero además, el propio personal de salud, y eso es algo que yo lo digo de primera persona, me ha tocado verlo infinidad de veces. Así como hablan de la violencia obstétrica, yo sí creo fervientemente que existe la violencia médica. Muchos colegas, desgraciadamente, tienen actitudes discriminatorias muy negativas, se expresan brutalmente de las personas, se burlan. Y yo digo, ¿dónde queda la dignidad? ¿Dónde queda la compasión? ¿Dónde queda ese humanismo y esa vocación? Y no ha sido raro, esto lo he visto infinidad de veces durante 25 años que llevo ejerciendo. Y es muy lamentable que las cosas lejos de cambiar, todo se haya subespecializado en exceso, pero el terreno del humanismo y de la dignidad humana, pues parece que va en un sentido opuesto al desarrollo tecnológico. ¿Qué otros factores contribuyen a la desigualdad? Pues todas las barreras que hemos comentado, eh, además de esto, les generan pues este aislamiento social. Y dentro de este aislamiento social, una parte importante es que a las personas que tienen dificultades intelectuales, cuestiones así, eh, incluso trastornos mentales, psiquiátricos, a veces les es negada la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y esto lo sabemos muy bien porque pues, los que sabemos lo que era, y hablo en pasado, ahorita les explico por qué, el estado de interdicción, pues es una situación que realmente los invisibilizaba por completo, o sea, no podían opinar, no podían tomar parte en las situaciones de acceso a la justicia, no podían decidir por su propia vida, no podían tener sus propias decisiones, eran obligados a ser esterilizados, etcétera, ¿no? No se podían casar, etcétera. Entonces,
todas estas situaciones pues generan una exclusión brutal en estas personas, eh, pues en todos los rubros que hemos comentado. Y bueno, pues esto, como pueden ver en esta imagen, pues me gustó mucho porque se veía una sombra, pero no se ve la persona. Han sido completamente invisibilizados por el sistema. Digo, afortunadamente me ha tocado ver en algunos otros lugares, de otros países, que esto ha avanzado muchísimo, pero aquí en nuestro país también ha avanzado. La verdad es que sí, pero hay un largo camino todavía por recorrer. Pero imagínense que no pudieras tomar tus decisiones para nada, o sea, no eres libre de actuar. Entonces, a través del activismo social y la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, decidieron y vieron que el problema pues, era mayúsculo, 1.300 millones de personas con discapacidad, pues es una barbaridad. Y entonces decidieron crear una institución que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto surge en el 2008, prácticamente, esta convención, eh, pues su objetivo es precisamente dignificar a este grupo de personas, viéndolas con otros ojos, con los ojos del humanismo, con la cara del humanismo, y dejar de verlos como agentes de desperdicio social, porque esa era la realidad que se estaba viviendo. La convención habla ya de un tema diferente. Como vieron, las definiciones de la Organización de la Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud eran prácticamente fundamentadas en el individuo. Sin embargo, la convención prácticamente habla de la diversidad funcional y esta diversidad funcional se refiere a lo que habíamos hablado hace un momento, pues todos somos funcionalmente diferentes, ¿no? Algunos tendremos más habilidades que otras, ¿no? Pero es como el color de la piel, como el color de los ojos. Todos somos diferentes y eso no nos hace menos humanos o más humanos o mejores o peores. Somos personas. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Sin embargo, en la práctica, sabemos perfectamente que muchas veces no es así. Y esto surgió esta necesidad de crear esta convención porque se observó que había un entorno social que no consideraba a las personas con discapacidad como una persona, un sujeto de derecho. No les daban derecho a participar plenamente en las actividades de la sociedad. Y pues se dieron cuenta que tenían muchísima problemática para acceder, digamos, a través de la infraestructura urbana, pero además de eso, tenían muchísima dificultad para su transmisión de ideas, de mensajes, y más con toda la tecnología que hay ahora, pues se pueden hacer muchísimas cosas, pero eh, esta falta de empatía que hemos presentado como sociedades, pues ha alentado a que estos prejuicios se hayan incrementado de manera muy relevante. Y bueno, lejos de incluirlos socialmente, pues terminan siendo completamente discriminados, no se les toma en cuenta como parte de la diversidad humana, y pues ni siquiera son tomados en cuenta a veces en sus comunidades como parte de estas mismas y sus decisiones normalmente son relegadas, o sea, siempre ocurre que alguien tiene que terminar decidiendo por ellos, ¿no? Si ustedes van a un banco y una persona con, no sé, un déficit auditivo o un ciego, una persona con ceguera, quiere ir a hacer una cuenta de banco, pues va a decir, pues tráigase a alguien, porque aquí no hay sistema braille o no hay quien hable el lenguaje de señas, entonces no va a haber manera que usted pueda abrir una cuenta aquí, ¿no? Y eso es discriminación. Entonces, la convención habla que históricamente hubo tres modelos históricos. El primer modelo fue el de presidencia, donde esto fue pues en la antigüedad, ¿no? Y en la antigüedad, entre comillas, porque todavía sigue pasando bastante, pero invisibiliza a la persona, la tienen estigmatizada, la tienen encerrada, la tienen este,
pues como si no existiera, ¿no? Como un mueble en la casa, pues pasan semanas y no la mueven, nunca le dan rehabilitación, ahí le dan de comer cualquier cosa. Ese modelo de prescindencia, a pesar de que todavía existe, pues ya es mucho menos afortunadamente, pero todavía hay estigmas. Hay otro modelo rehabilitador que define la convención, y este modelo rehabilitador prácticamente pues hablaba de la filosofía, es el modelo médico famoso, ¿no? Es que la persona que tiene una discapacidad es la que está mal, entonces hay que hacerle todas las intervenciones que te puedas imaginar, aunque algunas de ellas puedan pues, no tener mayor utilidad, pero hay que tratar de que esa persona se integre a la sociedad sin que la sociedad haga nada. Es decir, el problema eres tú, es una cuestión de principios ergonómicos, ¿no? O sea, lo ideal es que los medios externos se adapten a la persona y no la persona a los medios externos, pero bueno, así son las cosas como han ocurrido. Y finalmente este modelo social que comienza a divulgar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que la sociedad debe acercarse al individuo de tal suerte que todos los derechos de accesibilidad, de todos los conceptos como que podamos tener de accesibilidad eh, sean asequibles. Eh, Esto va totalmente de la mano pues, con cuestiones de derechos humanos. Eh, Ahorita hablaba de los principios universales de los derechos humanos, los principios de la bioética, ¿no? Y bueno, pues todo esto es simplemente para acercar a la persona y que tenga esta dignidad que se merecen, independientemente de las circunstancias en las que vivan o se encuentren. Además, tener la igualdad entre los pares y obviamente, pues tienen derecho a tener su libertad personal, ser incluidos en la sociedad. Y bueno, esto se sustenta prácticamente sobre los principios de tener una vida independiente, no ser discriminados, tener una accesibilidad universal, que ahorita vamos a tocar este punto que es muy importante, la normalización de todo el entorno, o sea, no nada más de ellos, a lo mejor ellos sí requieren algunos tratamientos, pero ¿de qué me sirve que me operen si no hay accesibilidad, si tengo un déficit visual, pero pues no hay lectura braille? ¿De qué sirve? Y obviamente pues que puedan participar en todos los aspectos de la vida. Entonces, la discapacidad como tal, el término está cambiando, ya cambió desde el 2008. Y bueno, afortunadamente, la convención, bueno, pues hizo todo un cuerpo articulado. Y bueno, pues aquí pueden ver algunos de sus principios que están en el artículo tercero de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, Nada, esto lo digo yo, esto lo pueden encontrar en la convención, eh, pero dice el artículo 1, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual incluida, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La dignidad, la autonomía y la independencia. Todo lo demás, la no discriminación, todo esto pues va de la mano de eso. Eh, y nuestra constitución es muy clara, en México es muy claro. El artículo primero dice todo. Está prohibida la discriminación, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a ejercer los mismos derechos. Este modelo social de discapacidad habla de un concepto muy interesante que es la accesibilidad universal. Este concepto de la accesibilidad universal es muy interesante porque ellos dicen que en general toda la sociedad para poder manejar esta situación de discapacidad e incluir socialmente a estas personas tiene que ver con un diseño universal, independientemente de que haya personas con discapacidad o no. Todo el diseño de todas las tecnologías arquitectónicos
culturales, etcétera, deben ser enfocados en un diseño para todo el mundo. Es decir, no tiene que haber una persona con discapacidad para que se haga un diseño universal. Pero este diseño universal incluye dos factores importantes. Además del diseño para todos, son los ajustes razonables. Yo aquí agregué los ajustes procedimentales y los apoyos. Eh, Esto es relevante porque prácticamente los ajustes razonables son todas aquellas medidas que se van a tomar, y esto viene igual en la convención, se van a tomar como las modificaciones o adaptaciones que son necesarias para que las personas eh, puedan acceder a la sociedad. Estos ajustes razonables es todo un tema así eh, complejo, pero es muy interesante porque, como decíamos, ¿no? Si yo voy a un restaurante, traigo silla de ruedas, pero no hay rampa y hay 5 escalones para poder entrar, pues el ajuste debe ser razonable, o sea, tampoco debe ser una carga súper onerosa para la persona que tenga que hacer el ajuste, pero sí es justo, porque lo dice la ley, que tenga acceso todo el mundo. Y todo el mundo pues, son todos. Los ajustes procedimentales, lo que hablábamos, ¿no? Si yo voy a hacer un contrato en un notario, pues tiene que tener una forma de hacer un sistema de lectura braille. O una persona que pues tiene deficiencia auditiva, pues, tienen la obligación de hablar el lenguaje de señas, ¿no? O sea, en eso van los ajustes, ¿no? Y procedimentales. Y bueno, pues los modelos de apoyo es que estas personas tienen el derecho de tomar decisiones por sí mismas, sin tener que recurrir, a menos que ellos lo deseen, a otra persona, a un tercero. Entonces son apoyos, pero no es quitarles la libertad de poder ejercer su derecho. Entonces, ¿cómo vamos en México en esta materia? Bueno, en México ha avanzado la cosa. La verdad es que no, bueno, al menos en papel. Sí, sí ha avanzado la cosa bastante. Eh, Prácticamente en México hubo un caso emblemático. Este caso fue un amparo en revisión, el amparo en revisión 159 del 2013, lo pueden ver en la parte de abajo del texto. Y una cosa que olvidé, algo muy importante de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que tienen un eslogan que dice, nada de nosotros sin nosotros. Y esto surgió porque los estados normalmente pues, tomaban decisiones y hacían políticas en función de materia de discapacidad sin tomar en cuenta a los discapacitados. Esto viene totalmente a colación con este amparo que ocurrió en México, que fue el caso de un chico que tenía lo que se llamaba antes síndrome de Asperger y ahora pues es parte del síndrome del espectro autista. Eh, y tenía una discapacidad intelectual moderada y los padres, por alguna razón, decidieron que su hijo pues lo iban a determinar a través de la vía judicial en un estado de interdicción, es decir, no puedes tomar tus propias decisiones aunque quieras. Entonces, este caso lo pueden encontrar como el caso Aldair. Este caso fue muy importante porque en primera instancia se les dio la razón a los padres y se le declaró un estado de interdicción. Pero este joven decidió, porque él ya era adulto, decidió por sí mismo interponer un amparo, un juicio de amparo. Y en este juicio de amparo lo que ocurrió es que se atrae el caso por la primera sala y resulta ser que le dan la razón al muchacho y dicen, oye, no, pues tú lo que tienes es una diversidad funcional y además el estado de interdicción que se te impuso, pues resulta ser que está prohibido ya en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las cuales México es uno de los 183 países firmantes. Está obligado a juzgar con perspectiva de discapacidad. O sea, ya no es una cuestión de si quieren o no, o sea, se tiene que juzgar con perspectiva de discapacidad, pero este fue solo el antecedente, porque a pesar de que no se consideró como inconstitucional
eh, el haberlo determinado este joven como estar en estado de interdicción, sí sentó un precedente para que surgieran otros casos y estos casos pues fueron reforzando simplemente al primer amparo en esta materia y entonces la Corte llegó a un punto donde dijo eh, que las personas juzgadoras tienen la obligación de resolver con perspectiva de discapacidad y de garantizar a todas las personas el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Entonces ya se dio un paso. Como pueden ver, este amparo fue en el 2013. Ocurrieron otros juicios de amparo que reforzaron esta idea y bueno, al final del día, este precedente es súper importante para México porque como nación prácticamente cambió, revolucionó la forma de ver esta situación, que es creo que es un punto muy importante, el que quede vetado el estado de interdicción, pero ¿qué creen? Que es hasta el 2023 donde el nuevo Código Civil de Procedimientos Civiles y Familiares, 2023, en el artículo 19 transitorio, es donde aparece por primera vez la prohibición del estado de interdicción en México. O sea, estamos hablando hace un par de años. Y bueno, hablábamos hace rato de los ajustes razonables. Los ajustes razonables, pues su función es detectar cuáles son las barreras para que se pueda ejercitar un derecho. Y bueno, esto lo pueden encontrar, esta imagen la tomé es un cuaderno de apuntes sobre discapacidad, está muy bonito, está muy simple, está muy sencillo, muy digerible, y prácticamente pues, habla de cuáles son los puntos que se tienen que tomar para hacer estos ajustes razonables. Suena sencillo, pero tiene su grado de complejidad porque pues hay muchas materias y muchos rubros donde pues entra la discapacidad en diferentes eh, personas, ¿no? Con toda esta diversidad que tienen, ¿no? Pero hay que detectar la barrera y ver si jurídicamente es viable y materialmente es realizar un ajuste. O sea, si yo tengo una discapacidad y hay un edificio que es inaccesible, bueno, hay que buscar la forma más accesible sin afectar tanto a la persona propietaria del inmueble, porque al final del día se trata de hacer un ajuste razonable y en el entendido de que este diseño universal pues es algo muy reciente. Eh, Antes se construía pues como Dios les daba a entender y no se consideraban a las personas de discapacidad o como una situación pertinente para hacer rampas de elevadores, nada, ¿no? Hay que ver si el ajuste es pertinente, ¿no? Pues yo no te puedo mandar a construir un edificio para que sea completamente accesible, ¿no? Que no tenga una carga desproporcionada, o sea, que no me vaya a generar una fortuna el hacer la adaptación, pues al final del día de lo que se trata, pues es que la sociedad se vaya involucrando, pero tampoco generarle pues, un daño, ¿no? Y todo esto va con el fin de promocionar, pues, que haya igualdad, que cese esta discriminación hacia estas personas, y bueno, pues obviamente pues hay que ver los costos y la carga de la prueba, y hay que justificar en el caso que no se pueda hacer el ajuste razonable. Entonces, aquí prácticamente pues es lo que resumen de lo que hemos comentado en cuanto a la accesibilidad, las acciones afirmativas, ajustes razonables, las ayudas técnicas, la necesidad educativa especial y el diseño universal. Todo esto es crítico para que las personas, independientemente de su condición de física o de salud, tengan la posibilidad de integrarse a una vida plena de derechos y de justicia. En México, como les comentaba, quedó prohibido el estado de interdicción a través de este amparo en revisión, que fue el primer caso. Y bueno, pues después con los casos que siguieron, aquí los pueden consultar, de otros amparos, pues prácticamente se logró esta situación donde el Estado mexicano reconoció al final del camino pues, la convención. Y esta convención pues como es vinculante para los estados firmantes, pues México ya no le quedó de otra más que aceptarlo. Y entonces fue hasta el 2021 donde se determinó la inconstitucionalidad y es
hasta el 2023, donde ya se reconoce en este Código de Procedimientos Civiles y Familiares y se reconoce que todas las personas adultas con una discapacidad tienen plena capacidad jurídica y pueden tomar las decisiones por sí mismos o con apoyos de quien ellos decidan. Si están muy limitados, por ejemplo, habrá gente que esté en estado vegetativo y que no va a poder tomar una decisión por sí misma, pero evidentemente ahí dice la autoridad y la convención que se tiene que tomar, por ejemplo, en el caso de que alguien haya tenido una embolia cerebral y haya quedado muy limitado, se tiene que tomar la decisión en función a quienes lo conocieron. ¿Qué habría querido esta persona que hubiéramos hecho en su caso? Que le diéramos más tratamiento, que no le hubiéramos dado más tratamiento, ¿qué hubiera querido él? Pensar en esa persona, tener esa empatía de poder decidir por el que no puede decidir, pero la inmensa mayoría pues sí pueden decidir, a veces pues pueden tener retardos intelectuales y cuestiones así, pero con los apoyos y ajustes razonables, pedagogos, psicólogos, etcétera, pueden ayudar bastante a, pueden ayudar bastante a que las personas puedan integrarse y ser incluidas a la sociedad. Eh, y bueno, prácticamente eh, el que esto haya quedado plasmado en un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es un paso enorme que ha dado la sociedad mexicana, al menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque era algo que pues ni siquiera se consideraba. De hecho, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ustedes saben perfectamente pues, que cada estado tiene sus códigos, ¿no? Se tiene que ir adaptando poco a poco, o sea, tiene que eh, irse regulando en todos los estados y tiene que armonizarse la ley en todos los estados para que se aplique la convención. Entonces, aunque se publicó en el 2023 y es un artículo transitorio, la idea es que este estado, esta prohibición del estado de interdicción quede plasmado en todos los códigos civiles y familiares de las 32 entidades federativas para el 2027. Entonces, realmente yo desconozco en este momento quiénes son los que lo han adaptado hasta este punto, ¿no? Pero que yo tenga entendido, la inmensa mayoría todavía no lo hacen. Entonces, la tarea va quedando un poquito grande. Pero bueno, ya es un avance el que está en la ley, ¿no? Un gran, gran avance. Y bueno, pues al final del camino, el mensaje que yo quería compartirles básicamente es que tenemos que mirar a la discapacidad con otros ojos, seguirlos viendo como las personas que requieren caridad, pobrecito, no, hay que verlos como iguales. Es complicado a veces porque entablar una comunicación con una persona que a veces estamos hablando un lenguaje un poco diferente, pues es complicado, pero hay que ponerse en sus zapatos, hay que escuchar a los familiares, porque la familia al final nos da muchísima información súper valiosa en este terreno y creo yo que sin lugar a dudas, el que se les esté asignando no asignando, sino que se les esté ejercitando este derecho a poder participar en la vida social, a ser incluidos, a poder trabajar, a mejorar sus condiciones laborales para los que trabajan, a erradicar esas formas de exclusión que generan tanta pobreza y tanta miseria, es sumamente importante. Entonces, yo creo que aquí el Estado mexicano realmente sí hizo la tarea, digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero al final del día, porque como ven la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues realmente empezó a gestarse en el 2007, en el 2008 se publica, en el 2013 es el primer caso de amparo en México que tiene que ver con esta situación, y es hasta el 2023 donde se incluye en la ley la interdicción, la prohibición. Entonces, es un proceso lento, pero al final del día es un avance. Y yo creo que esta situación tiene que seguir en este sentido. A los que nos apasiona este tema,
En lo personal, puedo decirles que estamos creando una asociación civil, que pueden ver que es Voces por la Dignidad. Eh, Prácticamente la intención es generar esta defensa de las personas que no son escuchadas, que son invisibilizadas, de los que no tienen voz. Todavía hay muchísimas personas con discapacidad que no tienen voz, no tienen el derecho, incluso los mismos familiares les vetan ese derecho, cuando es un derecho humano. Sin embargo, pues no se ejercita como debería. Entonces, yo la verdad es que quería participarles esto. Gran parte de esta información, bueno, fue un diplomado que tomamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Bueno, pues otras formaciones que he tenido la fortuna de acceder. Y sí, me han sensibilizado y espero haberles podido compartir un poquito de esta experiencia. Eh, es un viaje de vida y es la razón por la cual después de ser médico y traumatólogo, pues me hice este, licenciado en Derecho, porque creo que sí, las cuestiones de justicia social están muy lejanas y sí tomen en consideración esto que comenté de las violencias médicas. Yo creo que es un punto de investigación, no solo la obstétrica, sino la médica, que debe empezar a surgir. Les agradezco mucho su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda y muy amables por su tiempo. Muchísimas gracias, Juan José. Verdaderamente, como mencionábamos al inicio, la falta de conocimiento especializado en la materia genera muchas equivocaciones. Hablar de discapacidad, nos imaginamos simplemente una persona que está en silla de ruedas, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo las autoridades dicen no estacionarse aquí porque es para personas con discapacidad, ¿no? Y ponen a una persona en silla de ruedas como si fuera el único tema de discapacidad que debería contemplarse como atención prioritaria. Y bueno, digo, a reserva ahorita de abrir el foro por si alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta o algún pronunciamiento, me causa ruido, insisto, ante la falta de conocimiento especializado en la materia de una palabra insisto, tan sencilla, pero tan compleja en su análisis, en su explicación, de cómo términos vigentes todavía hablan de discapacidad, cuando etimológicamente hablando, discapacidad, el prefijo dis significa la negación de algo. Si soy una persona discapacitada, es que no tengo capacidad, ¿no? Si soy una persona discriminada, pues bueno, es que me están segregando automáticamente de este sector, cuando lo propio, y me queda clarísimo, y creo que es algo que hemos aprendido, debería de establecerse de manera más global la diversidad funcional, como bien lo mencionamos. Pero toda la normatividad habla de personas con discapacidad, negadas a la capacidad, no tienen la capacidad se le está negando por su propio hecho, es un acto discriminatorio de la propia norma. Entonces, me preocupa que los legisladores, me preocupa que no tengan una formación técnica en derechos humanos que armonice mejor el campo jurídico y que no nos dejen ya en la trinchera los organismos defensores a través de mecanismos de defensa como el amparo o las instancias internacionales para que entiendan realmente el lenguaje propio de los derechos humanos, ¿no? Lo complejo de la protección de los derechos humanos. Muchas felicidades, la verdad es que creo que nos ha sensibilizado mucho y bueno, si no tienen inconveniente, pues abrimos el foro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, es momento, pueden hacerlo de manera directa, nada más conectando su micrófono. Eh, quien quiera Perdón, participar, nada más puntualizando una sí, adelante. muy breve. En México, en la actualidad, hay 11 reglamentaciones que hablan de materia de discapacidad. Entre ellas está la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley para las Personas con Discapacidad, la Ley Federal de Telecomunicaciones también lo incluye, el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la propia Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Programa para atender y prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el Programa
de prevención, rehabilitación e inclusión social para las personas con discapacidad, los programas de migración, etcétera. O sea, papel hay, o Sí, sea, ahí está. Pero si no se lleva a la práctica, si el papel no se lleva a hechos, es de otra muerta. sí, Y claro. eso genera la muerte social de un grupo impresionantemente grande de personas. Sí, Gracias. y pareciera que es una cuestión semántica, nada más la palabra, pero no, es de entendimiento, es de sensibilización. No tienen capacidad. Las personas con capacidad se les niega la capacidad, ¿no? Discapacitado. O también otra aberración, los minusválidos, ¿no? Es una persona minusválida, entonces tiene menor valor. Hay personas de mayor valor y de menor valor. ¿No? O sea, desde esta visión del significado de la protección del derecho, ¿cuánto atraso hay, cuánta ignorancia, cuánto debemos de profundizar para entender estos temas, para defender los derechos humanos? Y que estoy seguro que de aquí podemos sacar infinidad de argumentos para la defensa de la dignidad humana. ¿No? Denostando la ignorancia de las autoridades, demostrando la incapacidad, con todo respeto, habrán sus excepciones, pero desgraciadamente muy pocas, de aquellos que legislan y que no tienen la más mínima idea de los temas propios de un cuerpo normativo que nos permita a nosotros utilizar la ley como el mejor escudo para la defensa de los derechos humanos. Y lo peor del caso es que tenemos que pelearnos con la propia ley para decirle al legislador, oye, estás equivocado porque ya viste la convención, ya viste qué son los derechos humanos, ya viste que hay una declaración universal, ya viste lo que está pasando a nivel internacional de lo que tú en derecho interno tienes un gran desconocimiento y un gran retroceso. Y mucha gente sigue utilizando estos cuerpos normativos, desgraciadamente, sin entender la profundidad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la libertad de las personas, del respeto de las personas, de la inclusión de las personas, bueno, tantas y tantas cosas por una sola palabra, discriminación, discapacidad. Y bueno, creo insisto, da para reflexionar muchísimo. Si alguien quiere hacer el uso de la voz, por favor, adelante. Buenas noches. Hola, doctor Centeno, bienvenido. Sí, gracias, señor director. Señor doctor ponente, excelente presentación, muy nutritiva jurídicamente. Es indudable que en muchos casos converge una ley de discapacidad, en este caso la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y concurre con otra ley, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se dan muchos casos en la Administración de Justicia con gran respeto para muchos juzgadores que cubren un protocolo bastante seguro, bastante amplio, pero en algunas ocasiones no es así. Es decir, algún ofendido, víctima que cae en la tutela de la Ley General de Víctimas, y cae también incluso en la tutela de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores. Más de 60 años con alguna discapacidad. Y sin embargo, en la práctica es muy común que hasta se les desvaloriza su versión, su testimonio. No es que la persona pues dice una cosa, dice otra, cuando realmente lo que se debe hacer a mi punto de vista, salvo su opinión para mí es muy importante, ¿cómo se pudiera, doctor, tener esta base segura, firme, para que una persona mayor de 60 años, que cae en la ley de los derechos de las personas adultas mayores y tiene una discapacidad? Doctor Son Centeno leyes, se silenció. Ya, adelante. son leyes completamente distintas que convergen con la convención para las personas adultas mayores.
y la Convención para las Personas con Discapacidad, y se considera que su versión, que su dicho, que su testimonio, pues no es creíble porque la persona pues ya cae en una situación de discapacidad. Como lo sabemos en la ley de inclusión, hay varios tipos de discapacidad: sensorial, física, intelectual, eh, a la otra parecida de intelectual, que ahorita no la recuerdo. Pero ¿cómo se pudiera, doctor, tener ese panorama firme de respeto y sobre todo de dignidad y menos de discriminación hacia una persona que esté en el acceso a la justicia? El artículo 29 de la ley así lo prevé, que es una obligación de la impartición de justicia y los administradores de contar con personal capacitado, pero sin embargo yo en 35 años que tengo en el ejercicio profesional, yo no he visto en ningún caso que diga la víctima o el ofendido o el testigo se ve notablemente discapacitado intelectualmente, voy a designar un perito. Y sin embargo, se valora su testimonio, su versión. En, Perdón, se cortó, es que quería dar una llamada. Entonces, ¿cómo pudiéramos frenar esa situación? Porque pues hay impunidad también en ese sentido. Gracias, doctor. Muchas gracias. Es un tema complejo. Como usted lo sabe mejor que yo, eh, los derechos humanos es algo que debe entrenarse, debe educarse. Eh, y obviamente esto requiere una capacitación desde las bases de la sociedad, ¿no? Empezando por las escuelas, por los servidores públicos, desde las bases más amplias hasta las cúspides. Es una tarea tremenda, pero pues para eso estamos aquí. De alguna manera, la intención es transmitir el mensaje. Se ha perdido la capacidad de ese humanismo que pues, en algún momento floreció en las culturas, en diferentes culturas, se ha perdido. Ahora estamos en una situación de un materialismo donde somos completamente prescindibles y conforme aumenta nuestra edad, nos volvemos menos productivos. Y como somos menos productivos, somos desechables. Tristemente, yo lo veo ni siquiera a la tercera edad. Yo veo que personas de 40 años de edad no pueden conseguir trabajo. Y no son unas personas mayores. Entonces hemos perdido ese sentido de humanismo, de compasión, de respeto por los demás. No tenemos empatía. Definitivamente hemos caído en un punto donde somos objetos. Y tenemos que resensibilizar, es hacer una reingeniería de la sociedad, donde se vuelva a impartir este humanismo. Parece una utopía, pero yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que sí se puede, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero es real lo que usted dice. La tercera edad, personas mayores, que todos vamos para allá, pues todos vamos a tener alguna discapacidad en algún punto, ¿no? Eh, Tengo un caso muy cercano, una persona que tiene una esclerosis sistémica autoinmune. Es una enfermedad donde pues, empiezan a poner rígidos los tejidos y tiene dificultad para pasar. Tiene 77 años esta mujer. Eh, y resulta ser que va a un hospital en otro lugar porque le dio disfagia y no podía tragar y le ponen su anestesia y le hacen sus endoscopías, dilatan el esófago y pues puede pasar los alimentos de manera adecuada porque no pasa. Y después regresa a su estado donde vive, donde radica, y entonces también le hacen otra endoscopía ciertos meses después sin anestesia, teniendo la máquina. Y uno dice, a ver, no, pues es que la anestesia está reservada para los niños, porque pues ya las personas mayores pues ya no les toca, ¿no? Caso real. Y así,
las personas también mayores son discriminadas de una manera y entran en el, como usted dice perfectamente, entran en el rubro de la discapacidad. Todos vamos para allá. Problemas de columna, problemas de rodillas, problemas de cadera, problemas intelectuales, problemas psiquiátricos, de depresión, etcétera. Todos vamos a estar ahí, pero nuestra sociedad nos va rechazando en este mercantilismo absoluto que nos han metido a todos, ¿no? Yo no sé si respondo su pregunta porque es un tema súper complejo, pero yo creo que es desde las bases de reeducar a la sociedad. Sí, verdaderamente, Sí, sí, gracias. Perdón, perdón, director. Sí, gracias, doctor. Me queda claro su respuesta y efectivamente sería eso, sensibilizar y dejar de ser objetos para ser de verdad seres con dignidad. Eso nos va a hacer distintos a todos y créame que es muy lamentable que mucha gente no tiene el derecho al acceso a la justicia como debe ser, porque padece alguna discapacidad y por ese hecho ya no pudo expresar su sentir. ¿Por qué? Porque faltó esa sensibilidad de algún ministerio público, de algún juzgador, de poderlo escuchar con peritos especializados. Es cuanto. Muchísimas gracias, ponente. Una felicitación. Muchas gracias. gracias, doctor Centeno. No sé si alguien más quisiera hacer el uso de la voz. Maestro, Adelante, por favor. bueno, primero que nada agradecer y felicitar a nuestro ponente. Se me hace un tema sumamente enriquecedor y muy interesante y necesario, la verdad. Mm, Me llamó mucho la atención que comenta que uno de los cambios es que ahora no importa si no hay un registro de personas con discapacidad, por ejemplo, porque, bueno, acá en mi municipio yo solicité el apoyo para crear un reglamento de inclusión para personas con discapacidad. Y la pregunta fue, ¿cuántos discapacitados hay en Tarimú? ¿Para cuántas personas va a ser? Porque si no hay suficientes personas que lo justifiquen, no va a haber recursos. Y yo así de, pero es que no es si hay o no hay, porque a final de cuentas, bueno, mi intención era un taller de lenguaje de señas. Entonces me dijeron, es que no, porque no hay personas que sean, o sea, que justifiquen el taller. Entonces, yo sé que sí lo hay, tal vez no haya un padrón tal cual, porque precisamente estamos muy limitados en la inclusión, pero sé que sí existen estas personas en el municipio. Y me dicen, no, es que no hay un padrón, no hay un registro y se te niega el recurso para el proyecto. Y es como que, y ahorita el que mencione, no importa cuántas personas estén o no, o si no están, de todos modos tienes que legislar con perspectiva de inclusión. A mí me abrió completamente el panorama y de mi parte se lo agradezco mucho, porque me da herramientas para de ahí poder seguir intentando abrirme puertas en el municipio. Muchas gracias. Qué gusto que le hayamos podido participar esto. Y bueno, le voy a platicar una experiencia que yo tuve hace muchos años en la Universidad de Salamanca, en España. Fui precisamente a un curso de inclusión a las personas con discapacidad en la vida social y laboral. Eh, Le platico un poquito. Yo soy padre de un hijo con discapacidad, hijo de un hombre con discapacidad y de una madre con discapacidad. Y yo creo que todos estamos igual. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene un familiar con discapacidad? Pues todos. Y entonces me tuve que dar la tarea de investigar por mi cuenta, pues porque aquí el Estado no. Y un día fui a comer con unos colegas saliendo de este curso y escuchaba que los semáforos pitaban. Pip, pip. Y le pregunté, oye, ¿por qué suenan los semáforos? Ah, pues es un semáforo para personas ciegas. Y mi pregunta, tal vez absurda, fue, bueno, pero ¿que hay muchos ciegos? Me dijo, no, con uno solo que haya, tiene el derecho a acceder a todas partes. Y aunque no hubiera, si llega alguno, tiene todo el derecho de acceder. Entonces, cuando le den estas respuestas, por ejemplo, pues usted puede ir a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que deriva de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas, donde México firmó y tiene la obligación, no es pregunta, México se comprometió como Estado y tiene que cumplir. Ahora vemos que tenemos un gobierno que las convenciones y los tratados como que no le encantan, pero al final del día está firmado y está pactado y se tiene que seguir de manera obligatoria. Siempre va a haber excusas, siempre va a haber pretextos, siempre va a haber mucha resistencia, pero toca insistir e insistir a veces por los cauces legales que sean necesarios, ¿no? Es la única forma. Saludos, gracias. Doctora Blanca, adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos y a todas mis compañeras y compañeros. Pues antes que nada, felicitar al doctor Juan José Tovar, una explicación muy clara, muy nos concientiza a todos y además, pues también con esa perspectiva que usted tiene como licenciado en Derecho y colega de muchos de todos nosotros. Entonces, usted nos hablaba, mi estimado doctor, de pues la discriminación que hay en torno a estas personas con alguna discapacidad funcional, mental, intelectual. El doctor Centeno nos hace referencia a la discriminación también que viven las personas, los adultos mayores, pero también yo como abogada litigante en ejercicio de la profesión, y como usted bien lo mencionó, ahora en el nuevo Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, pues ya están, se prohíben, ¿no?, aquellos procedimientos para declarar a una persona en estado de interdicción. Pero también ahorita está, digamos que con base en ese nuevo código a nivel nacional, también la no discriminación de aquellas personas, doctor, menores de edad, ¿verdad? Que también se ven inmiscuidas en procedimientos jurisdiccionales. ¿Y desde dónde partimos? Bueno, pues actualmente ya se está concientizando también desde los juzgadores y todos los operadores jurídicos, entre ellos los litigantes, en nuestros escritos o incluso cuando nos dirigimos a un niño o una niña que está involucrada en un procedimiento jurisdiccional, prohibir la palabra menor. Yo estaba muy acostumbrada, doctor, a elaborar escritos jurídicos y decir el menor hijo de las partes o mi menor hijo, ¿no? Entonces, esa palabra actualmente ya no la estamos utilizando precisamente porque así como un adulto mayor, ¿verdad? Bueno, goza de todos los derechos y no debe ser discriminado, los niños no por tener menor o ser menor de 18 años van a tener menos derechos, ¿no? De ahí que también se hayan elaborado para los juzgadores protocolos donde se van involucrados los niños en procesos jurisdiccionales. Si bien es cierto, una persona que no tiene la mayoría de edad, que no tiene 18 años, pues no puede muchas veces tomar decisiones por ella misma, pero sí tiene que participar en ese procedimiento jurisdiccional porque los derechos que están ahí en juego son de él. ¿Sí? Y de ahí que haya protocolos para los jueces y que haya la famosa escucha del menor, ¿no? Porque ¿quién mejor que los que sus derechos están involucrados para opinar sobre qué es lo que a ellos les gusta? Porque ellos tienen derecho a opinar. Entonces, también una discriminación que de la cual nosotros hemos participado, me incluyo, pues es que a los niños a veces no los tomamos en cuenta precisamente por esa edad que uno le dice, es que por ser menor de edad, ¿verdad? No tiene esa capacidad de poder intervenir o participar. Entonces, ahorita digamos que la tendencia, ¿verdad?, a que nosotros como abogados, los operadores jurídicos, no nos refiramos a un niño como un menor, ¿no? Sino simplemente niño, niña, involucrado en el proceso jurisdiccional, precisamente porque la minoría de edad no lo hace que tenga menores derechos, ¿no? Y hago referencia por el punto que tocó el doctor Centeno en cuanto a los adultos mayores, pues también tenemos el lado opuesto que serían, en este caso, niños, niñas y adolescentes. Es todo de mi parte y felicidades, doctor y colega. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted. Y toca usted junto con el doctor Centeno un punto toral. Personas de la tercera edad con discapacidad, niños con discapacidad. El ser persona de tercera edad mayor y ser niño son extremos vulnerables de la sociedad. Pero si encima le sumamos una discapacidad, tenemos un serio problema, porque se magnifica el proceso discriminatorio. Y sí, este tipo de protocolos tienen que llevarse a rajatabla poco a poco, ¿no? Pero sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con su comentario, la felicito y le agradezco muchísimo su aportación. Magistrada Gloria Avesía, adelante, por favor. Buenas noches para todos. Felicito desde luego a nuestro expositor, un tema muy complejo verdaderamente. En relación con las preguntas que formulan mis compañeros, quisiera decir que en materia de derechos humanos, desde que los juzgadores nos vimos obligados a juzgar con perspectiva de derechos humanos, lo primero que tuvimos que aprender fue a deconstruir para después construir. Y no solamente construir argumentos, sino también construir pensamiento. Entonces, hay muchas circunstancias de las personas o condiciones que normalizamos. Yo les quiero platicar que cuando yo era niña, y lo estuve platicando con unas compañeras de primaria con las que comí ahora en diciembre, pues veíamos con normalidad que en Guanajuato conocimos familias, al menos dos, que tenían niños o adolescentes que vivían en el sótano de la casa. Y nosotros así lo entendíamos y lo normalizábamos, pero en realidad eran niños que tenían encerrados porque tenían condiciones de discapacidad. Niños que tenían alguna discapacidad motriz o bien niños Down, y conocimos también una familia que nos llamaba mucho la atención porque tenían un niño que tenía esta condición de que nacen como ya personas viejitas. No sé cómo se llama, pero hay hasta una película, ¿verdad? Entonces, los papás de este niño lo cargaban para todos lados, lo traían para abajo, para arriba. este, lo hacían, bueno, lo enseñaban a socializar. Para ese entonces, les estoy hablando de en primaria, el niño debería de tener pues unos 2 años, estaba pequeño. Después, sé que estas personas no tienen posibilidad de vivir muchos años, pero gracias a que este niño se le dio una vida pues ordinaria, una vida común, como cualquier persona, aunque tuviese esa condición. El niño vivió, parece ser que más de 20 años. Y bueno, los niños que estuvieron encerrados en el sótano de las casas, pues ya nos supimos después qué vida tuvieron o qué tuvieron que atravesar. Entonces, crecimos, al menos mi generación, y tengo 60 años, crecimos viendo estas cuestiones de discriminación y quizás hasta tratos crueles e inhumanos para las personas en condición de discapacidad. Entonces, bueno, también bajo ese esquema creo que era socialmente normalizado el hecho de que a una persona que presentara una condición de discapacidad se le segregara, inclusive se burlara a la gente de esas personas o hasta se pensara se juzgara qué genes traerían los papás como para poder tener un bebé de esta naturaleza con alguna condición como las que he mencionado. Entonces, bueno, somos una generación que hemos tenido que deconstruir estos conceptos que desde luego son inadecuados y discriminatorios para después construir un pensamiento diferente en función de que las personas que nacen con condiciones discapacitantes o durante
algún periodo de su vida adquieren una condición discapacitante, pues tenemos que incluirlas a nuestro entorno, a nuestro contexto, y todavía encontramos muchísimas restricciones. Por ejemplo, yo todavía veo mucha dificultad para que cualquier patrón tenga un porcentaje, porque ahora tendríamos que hablar de cuotas, ¿verdad? Cuotas de personas con discapacidad en los centros de trabajo. Incluso yo en mi centro de trabajo no veo personas con discapacidad motriz y bueno, en Zapopan somos alrededor de 3.500 empleados. Ahora, cuando hablamos de personas con alguna condición de discapacidad, pues podemos hablar desde una persona que tuvo un accidente en un dedo, que tiene una incapacidad médica otorgada por el ISSSTE o por el Seguro Social, hasta una persona que pudiera tener una condición de discapacidad mental. Ha sido criticado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y hay amparos en trámite porque trata a las personas en condición de discapacidad como si todas las condiciones de discapacidad fueran iguales. Es decir, si una persona con discapacidad mental estuviese en las mismas circunstancias, condiciones de una persona con una discapacidad motriz. Entonces, una persona con discapacidad motriz puede perfectamente decidir lo que le corresponda, tomar decisiones, tiene capacidad de ejercicio total. Una persona con discapacidad mental también habrá que ver si es por lapsos o si ya es definitiva y requiere de que alguien tome las decisiones y requiere de que alguien ejerza ejerza en su representación su capacidad de ejercicio de derechos, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho que tenemos que aprender en temas de condiciones de discapacidad. Yo veo que hay algunos poderes judiciales que están haciendo importantes esfuerzos. Me tocó ver en Jalisco que el Poder Judicial del Estado hizo un ejercicio parecido a lo que se presentaba en el Museo del Niño en México, de los espacios totalmente oscuros para que fuera circulando la gente y fuera entendiendo lo que viven las personas que tienen una discapacidad visual total. Y entonces fue un ejercicio muy interesante. Los espacios se adaptan con líneas. Ahora, en este tribunal de Jalisco, el estatal, se adaptan con líneas, con puntos para que puedan ir guiándose para caminar las personas que realmente son totalmente invidentes. Hay sentencias en braille, igual que en el Poder Judicial de la Federación, hay sentencias en braille y también hay sentencias en un modo audible, ¿verdad? Entonces, sí hay esfuerzos, faltan muchos, no todas las autoridades tienen contempladas estas adaptaciones, pero sí creo que tenemos que ir adaptándonos porque efectivamente tarde que temprano todos tendremos alguna condición de discapacidad, al menos por edad. A mí me ha tocado juzgar y recuerdo claramente un asunto en Coahuila, una señora de 80 y pico años, ejidataria, falleció su esposo y entonces el sobrino la llevó al notario para que firmara una escritura que, según ella recuerda, le explicaron, pues era pues ya la traslación de la parcela para que fuera certificada para ella. Pero en realidad se trataba de una renuncia del derecho sucesorio para que entrara el que estaba en el número 2 de la lista que estaba inscrita en el Registro Agrario Nacional, que era el sobrino que la había llevado al notario. Entonces, después va y deposita a la señora en casa de una tía y ya no regresa jamás por ella. Esa señora de 80 y pico años tenía una condición de discapacidad auditiva, casi no escuchaba, eh, tampoco podía ver con claridad, pero además, al ser mujer y con la edad que tiene, difícilmente
pasó de la primaria, pero además mujer rural. Entonces, de lo que nos arrojaba el expediente, la señora no tenía escolaridad, lo que nos lleva, bueno, a concluir con facilidad que probablemente la señora no sabía leer. Entonces vemos la escritura del notario que dice que se le leyó la escritura y ella entendió perfectamente el acto jurídico que estaba celebrando y además lo consintió, ¿verdad? Y entonces firmó de conformidad, lo que ponen los notarios en sus certificaciones. Entonces, si se le leyó el acto jurídico, en primer lugar la señora tenía discapacidad auditiva. No podía leer la escritura porque tenía discapacidad visual. Pero adicionalmente la señora no sabía leer y escribir. Y una señora que tiene todas esas condiciones de vulnerabilidad, que es mujer, rural, adulta mayor, en una edad que pues difícilmente se llega a los 80 y pico, ¿verdad? Y pues le hicieron firmar un documento que ella no supo qué cosa había firmado. Entonces, en el amparo eso lo advertimos de oficio, fíjense, se tiene que advertir después de advertir estas condiciones de discapacidad, pues uno tiene que cuestionar los actos jurídicos que se someten a consideración. Entonces, concluimos en el tribunal colegiado que la señora difícilmente podía haberse enterado del acto jurídico que estaba celebrando. Ordenamos la reposición del procedimiento para que el tribunal agrario correspondiente, ante quien la señora tramitó por conducto de su abogado, que es un abogado de oficio, para que en la audiencia, se volviera a celebrar la audiencia, y entonces el magistrado del tribunal unitario mandase a llamar personas especializadas en la discapacidad, en cada una de las discapacidades, de las condiciones de discapacidad de la señora, para que pudieran hacerle comprender la audiencia correspondiente y pudiese ella declarar libremente, después de que le fuera explicado por cada uno de los asesoros en cada una de las condiciones de discapacidad. Finalmente, este asunto pues tendría que concluir en que el acta del notario tendría que ser nula, porque los notarios desafortunadamente, y espero que no sean todos, pero en la gran mayoría ponen una certificación que ni siquiera coincide con la realidad. Y sobre todo dirigiéndome a las personas en condición de discapacidad. Entonces, creo que ya estamos muy abiertos a esto, y en función a la pregunta de mis compañeras, pues efectivamente hay desde 2011 que se realizó la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado diversos protocolos, pero hay uno en particular que es el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Entonces, ahí se nos va llevando de la mano sobre todo lo que debemos de hacer cuando nos presentamos ante situaciones o actos jurídicos en los que participan las personas con discapacidad, inclusive cómo se deben realizar las diligencias cuando tenemos a algunas de los participantes con condiciones de discapacidad. Pues creo que hemos avanzado. Aquí el punto es que pareciera que lo que falla es que las herramientas se socialicen, es decir, que se den a conocer y que nos cercioremos de que las personas en general las comprenden, que no es estrictamente ese vocabulario jurídico que la sociedad en común no puede entender. Entonces, creo que hace falta socialización, creo que vamos avanzados, creo que no nos hemos detenido. Efectivamente, como lo mencionan el ponente, el gobierno federal actual pareciera que no está muy interesado en cumplir con los tratados internacionales. Es más, hasta tenemos el temor fundado de que quiera apartarse de algunos. Y esperemos que en lo referente a las personas con discapacidad no se aparte, porque no creo que sea precisamente que antes estuvieran escondidas las personas con condiciones de discapacidad, sino que la población con condiciones de discapacidad ha crecido por múltiples factores
por factores ambientales, por cómo ha avanzado la ciencia en cuanto a las fertilizaciones in vitro, por una serie de factores impresionantes que cada día vemos más personas con condiciones de discapacidad. Todo esto empieza inclusive hasta desde el vocabulario, porque no es lo mismo decir discapacitado que decir persona con discapacidad. Porque persona con discapacidad sería el concepto correcto desde el derecho internacional de los derechos humanos, porque decir discapacitado, al igual que decir menor, se entienden como lenguaje peyorativo y discriminatorio. Entonces empieza desde el lenguaje, pero también empieza en que cada uno de nosotros tiene que deconstruir pues lo que haya vivido desde la infancia en función a conductas que se normalizaron para construir ahora que somos adultos una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, si no hay alguna otra participación, quiero tomar las palabras que comentaba ahorita la magistrada Gloria Becía, de construir pensamiento. Yo creo que esa es la base fundamental. El objetivo de este tipo de programas es construir este pensamiento a través de voces calificadas, a través de intercambio de ideas, de gente pensante, de gente inteligente, de gente que podamos poner cada quien ideas sobre la mesa para poder profundizar más allá de los conceptos tradicionales, pues todos estos aspectos son tan complicados muchas veces de poder explicar y de poder aplicar. Pues Juan José, pues muchísimas gracias. La verdad es que coincido con quienes nos han hecho favor de hacer el uso de la voz, que ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has platicado de una manera muy sencilla, muy clara, muy didáctica. Nos dejaste esa necesidad de seguir profundizando en el tema de la discapacidad, muchos de nosotros con algunos aspectos novedosos para formular argumentos y para poder sustentar verdaderamente en qué consiste la discapacidad como uno de los grandes retos de los derechos humanos. Te agradecemos mucho, Juan José, y bueno, pues bienvenido nuevamente como profesor y como integrante de la tercera generación del grupo de postdoctorado. Es un honor contar contigo y muchísimas gracias de verdad. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación a participar y con todo gusto lo realizamos con mucho cariño y esperemos realmente haber podido aportar un granito al conocimiento en el entendido que ustedes son expertos en esta materia de derechos humanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan José. Y bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz año a todos, a todas y pues nos vemos la próxima semana. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Buenas noches. Muchas, buenas Muchas noches. gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches. Hasta luego.